Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Buenas tardes, queridos y queridas radioyentes. Hoy tenemos con nosotros a la periodista de profesión Emilia Lanzas y escritora de vocación, que viene a presentarnos su libro y obra Anatomía del desastre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yolanda. ¿Qué tal? A ver, Emilia, he empezado diciendo que eres periodista de profesión. ¿Te parece si nos cuentas un poquito tu trayectoria? Bueno, la trayectoria desde que estudié en la Universidad Complutense hace tantos años que ni me acuerdo ya. Escribíamos en pergaminos casi. Y bueno, pues he estado la mayoría del tiempo en prensa. He estado sobre todo en una publicación universitaria, que es en el sitio que más he estado, que se distribuía por todas las universidades de España, y después he estado en otra en el Martes, que salía el martes, y se distribuía gratuitamente por el transporte público, pero bueno, siempre en prensa y también como reseñista en varias publicaciones, siempre en prensa. Nunca en radio ni en televisión. ¿Cómo te sumerges en el mundo de la escritura hasta llegar a publicar tu primer libro, que es, quiero decir bien el nombre, que lo tengo por aquí, El síndrome del pez? Eso es. Pues a mí me ha gustado siempre, bueno, leer, y empecé con la novela. La novela me atrajo en un primer momento, me leí toda la novela rusa, francesa y demás, y después descubrí el cuento, que el cuento tiene un atractivo muy especial porque te sumerge en una historia que te impacta. No recuerdo quién lo dijo, que la novela gana por puntos y el cuento por KO, ¿no? Y entonces, a través de una amiga que es profesora, Inés Mendoza, que presentó el libro junto a Ignacio Castro, pues me dijo, ay, pues hay una estupenda escuela en Madrid y tal, y me apunté. Y entonces di varios años escritura creativa, me fui sumergiendo más y más en el cuento hasta que publiqué el primer libro y 10 años después he publicado el segundo. Entonces ¿Qué diferencia? voy piano. No, solo iba a añadir que voy despacio. Si te parece, vamos a hablar primero de Anatomía del desastre, que es el que vamos a presentar hoy, Sí. Para luego que nos expliques un poquito la diferencia entre los dos, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en las páginas, de esta narrativa contemporánea? Bueno, pues como te decía, perdón, como te decía, son todos cuentos o relatos. Yo prefiero llamar relatos porque el cuento parece que tiene reglas mucho más definidas y en el relato cabe casi todo. Entonces son relatos que he ido escribiendo, ya te digo, durante 10 años y releyendo y viendo si había un posible libro, pues vi que entre ellos, entre muchos de ellos, había como una atmósfera especial, un subtexto ahí entre las palabras, y entonces fui almacenándolos y los llevé a la editorial. Los cuentos son muy heterogéneos, aunque todos están unidos por un cierto pesimismo combativo, que digo yo. Pero hay relatos convencionales escritos de la manera que te enseñan, ¿no? De planteamiento, nudo y desenlace. Después hay algunos escritos por escritura automática, como hacían los surrealistas y como hacen los surrealistas. Hay aforismos o especie de aforismos. Es muy diverso el libro. ¿En qué te has inspirado para la creación de los personajes de estos relatos?
Bueno, yo siempre digo que tampoco soy original, Cortázar ya lo dijo, pero siempre digo que tanto los temas como los personajes me eligen a mí, yo no elijo. Entonces de pronto empieza una historia en mi cabeza, empieza a surgir, la voy macerando, la voy repensando y de pronto un día siento la necesidad de escribirla, plasmarla y, y bueno, la escribo y después, claro, las consiguientes correcciones, que eso no sé, puede llevar 20, 30 ya hasta que crees que está pulida, que le has quitado los ripios, que tiene atmósfera, que tiene cohesión. Y ese es el método, pero decir, voy a escribir sobre este personaje, bueno, hay casos concretos, por ejemplo, hay mucha metaliteratura, cito a muchos poetas que admiro, escritores, y por ejemplo tengo un cuento que es si Cavafis y Cernuda se hubieran encontrado, en ese caso sí, pensé en los dos poetas, pero en general son ellos los que me eligen a mí. Pero a ver, pero no me queda claro cómo es eso de que los personajes te eligen a ti. ¿De qué manera llegan a ti? Bueno, no es nada de brujería ni nada de eso. Lo único que, bueno, surge la trama, surge la historia y el personaje normalmente es el que lleva el hilo conductor, ¿no? Y, y va surgiendo en mi cabeza y, bueno, a veces sí, no sé, algún hecho cotidiano o algo. También hay mucho cuento que soy yo, que son historias mías, ¿no? Hay autoficción también, naturalmente hay historias recreadas, pero también hay autoficción, a veces sí. Sí, es algo, le pasa a muchos escritores, no soy original en eso, que una historia les atrapa y piensan que naturalmente no es nada esotérico, pero como si necesitaran escribirla, como si te eligieran de alguna manera. Sí. Emilia, la ilustración de la portada está detrás de Misael García. Sí. Cuéntanos quién es y cómo surgió la portada. Bueno, pues Misael García estudió Bellas Artes y, y se dedica a la ilustración, es un gran lector, que eso es muy importante para ilustrar un libro. Yo creo que es fundamental. Y entonces leyó el libro, le gustó mucho y conociendo muy bien las historias, pues se le ocurrió que era fundamental la palabra anatomía. La anatomía, yo no sé nada de anatomía, pero la anatomía significa la disección de los cuerpos en partes fundamentales, ¿no? La anatomía médica, digamos. Y hizo esa portada con los tres cuerpos mirando cada uno a un lado, que es un mismo cuerpo, ¿no? Como tres dimensiones. Y después en la contracubierta el grito es esa especie de cara que surge y que grita de alguna manera. A mí me parecen excelentes las ilustraciones, me parecen que representan muy bien el sentido del libro. Emilia, ¿qué sientes al escribir? Pues a ver qué siento al escribir. La verdad es que no sé muy bien. A veces siento, escribo cuentos, algunos que están muy cargados de humor, entonces cuando escribo cuentos cargados de humor, pues siento satisfacción e incluso me río yo sola. Y hay otros que el parto es más complicado, más difícil, a lo mejor siento incluso dolor, ¿no? Dolor en el sentido de terapia, de curación, no sé, es que según el cuento. Otros que surgen rápido sin que te dé mucho tiempo a sentir nada, ¿no? Es que es muy variado. Lo de escribir es muy variado, no sé. ¿Estamos hablando de cuentos para adultos? Sí, claro, claro. No son cuentos infantiles, son cuentos al estilo de la gente que sea aficionada a la lectura de cuentos, pues
Tendrá en mente autores como Cortázar, que es uno de los grandes, Chekhov, Salinger, cuentos para adultos, sí. Una vez escribí un cuento infantil, pero es muy difícil escribir un cuento infantil. Es muy complicado ponerse... ¿Más que para adultos, tú crees? Sí, porque ponerse en el lugar del niño cuando ya prácticamente has olvidado lo que era. Es complicado, yo creo que sí. No sé si más o menos, pero sí es difícil escribir cuentos para niños. Yo creo que sí. ¿El título de tus obras están pensados anteriormente y te basas ahí a la hora de escribir o los títulos llegan después? Los títulos, pues es que tampoco hay una norma estricta, común. Hay relatos que se me ocurre el título como el sentido de todo el cuento. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza un ojo plano como la Tierra, que es una paradoja, ¿no? Y otros, una vez que he escrito el cuento, pienso el título. Y a veces es difícil titular un cuento porque es resumir la historia y resumir la historia es complicado. Bueno, a mí lo del síndrome del pez es algo que me ha llamado la atención, ¿eh? Sí, bueno, ahí el título corresponde a un cuento del libro, un microcuento, es un cuento cortito. Y entonces era sentir la libertad de nadar, de estar en el mar frente a la realidad. Bueno, hago comparaciones frente a ser una niña en Haití, cosas de ese tipo. Y entonces, como me gustaba mucho ese cuento, pues lo puse de título. Sí. Colemar Editores es quien ha publicado este libro. ¿Por qué has confiado en ellos? Bueno, porque ellos han confiado en mí. Rafael León es una persona encantadora, que es con la que he trabajado directamente y le gustó mucho los cuentos y entonces, claro, es el primer paso. Había mandado a otras editoriales que les parecía el libro un poco a lo mejor extraño, ¿no? Por la diversidad de cuentos. Y bueno, pues en Colemán confiaron en mí y encantada porque trabajan muy bien, gente muy seria, hacen las revisiones que haga falta, son muy profesionales. Estoy contenta. Sabiendo que es a través de ellos, lo podemos encontrar en todas las librerías y si no se piden y las traen, en las grandes superficies, plataformas. Sí, en la propia web de la editorial también, sí. Emilia, y si yo ahora te preguntara, eh, ¿periodismo o escribir? ¿Escritora o periodista? Bueno, antes te diría que periodismo, ahora te digo que escritora, porque bueno, ya tengo edad, ya estoy cansada de trabajar. Y, y empecé en el periodismo con muchísima ilusión, me gustaba mucho, tenía una idea idealizada, como supongo todos los periodistas que comienzan, después no es tan bonito como lo pintan, pero al principio periodismo y ahora escribir, sí. Sí, es mucho más gratificante. Entonces creo que seguirás escribiendo y entonces ¿para cuándo un tercer libro? Pues no lo sé. A ver si me vienen personajes e historias a la cabeza. Pero bueno, espero escribir no tardar 10 años, tardar un poco menos y a ver qué tal. Sí, ¿Pero volverán a ser relatos para cuentos? sí, relatos. Nunca me he planteado escribir una novela, nunca me la he planteado. No sé si, porque no me interesa, tampoco he tenido una historia potente que diga, esto puede ser una buena novela. Y me gusta mucho la poesía, pero tampoco me atrevo a la poesía, me desborda, es muy seria y hay que ser muy bueno. Y entonces me encuentro muy cómoda en el cuento, en el relato. Sí, serían relatos, Pues, yo creo.
Pues esperamos que muy pronto nos sorprendas con otro nuevo libro de relatos y cuentos. No sé si quieres añadir algo, Emilia. Pues no, que espero que la gente lo lea y que le guste y nada, pues, y te agradezco la entrevista. Ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias a ti, Emilia, y esperamos pronto hablar contigo y volver a vernos. Y a vosotros, queridos y queridas radioyentes, no podéis olvidar Anatomía del Desastre, de Emilia Lanzas, editorial Coleman Editores. Nos vemos pronto. Mi nombre es Yolanda López. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana.